Buenas noches para todos los que nos escuchan y nos ven desde tantos lugares del mundo, a quienes llegue también esta emisión. Estamos dando el curso bíblico en 5 lecciones para que cualquier persona pueda saber lo esencial de la Biblia y pueda llegar a encontrarse con este maravilloso libro de una manera tan fácil de entender y tan fácil de asumir. Lo difícil es estudiarla, pues con todas las de la ley, pero cualquier persona puede acercarse a la Biblia porque es una escritura para el pueblo de Dios, para la iglesia, es una escritura para que todo el que escuche las palabras del Señor y las ponga por obra, pues pueda alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos esta oración también para todos nuestros amigos, para todas las personas que desde México nos escuchan. Están celebrando hoy, 16 de septiembre, el Día del Grito de Independencia. Los encomendamos también al Señor, a todos los amigos y a todas las personas que allí habitan, o a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, bueno, a todos los que nos escuchan desde acá, desde el templo, y también a todas las personas que van a encontrarse con este video, un saludo muy especial desde la parroquia Santa Ana del Pescador de Bolívar, Valle del Cauca, Colombia. Para todos un caluroso saludo de bienvenida y bueno, manos a la obra, que hoy empezamos un poquito tarde por los problemas técnicos que nos faltan. Para todos, entonces, recordarles el curso bíblico, la temática del curso bíblico. ¿Cuáles son los temas para hacer un curso bíblico sencillo, fácil y eficaz? Si usted no se sabe estos temas, pues no sabe de Biblia, nunca sabrá de Biblia nada. Recuerden que nosotros, como católicos, no estudiamos la Biblia al modo protestante. El modo protestante es al pie de la letra y con citas bíblicas. El católico no estudia con citas bíblicas. Porque hay, padre, ¿qué cita me sirve para el dolor de muela? Pues no hay cita bíblica. Una cita bíblica para todo. Abre la Biblia, colóquele el dedo, a ver dónde cae. Ay, padre, yo lo coloqué y me salió. No, ese es el método protestante. El método católico simplemente comprende la palabra de Dios de una vez para siempre, para que nos ilumine en cada momento de la vida, pero ya sabemos lo que nos quiere decir. Entonces, y para nuestra salvación, que es lo más importante. Entonces, primero, copien allí, primer punto, para el curso bíblico. ¿Cuál fue la primera lección? Se llamaba ¿cómo? La inspiración bíblica. La inspiración bíblica. Segundo punto de estudio, el canon de la Biblia. El canon de la Biblia. Tercer punto, que es el que vamos a tratar hoy, en este día, son los géneros literarios
y traducciones, o traducciones y géneros literarios. No hay ningún problema. El cuarto punto, muy rápido, y traducciones. Géneros literarios y traducciones. Es lo que vamos a ver hoy. El cuarto punto que vamos a ver son las partes de la Biblia y los libros de la Biblia. Las partes de la Biblia y los libros de la Biblia. Y el quinto punto, la lección divina. La lección divina. Padre, es que yo no tengo memoria, Padre, es que me cuesta aprenderme citas bíblicas, no sé buscar. No, es muy fácil, es relativamente fácil. Y con este método es muy fácil de aprender de Biblia. Entonces, vamos a iniciar nuestro recorrido por este tema de las traducciones y los géneros literarios, o géneros literarios y traducciones de la Biblia. ¿Qué son? ¿Qué es inspiración divina? ¿Inspiración bíblica? ¿Alguien recuerda? La primera lección. Bueno, la revelación de Dios, muy bien. Dios revela a través de la plenitud de la revelación es a través de su Hijo Jesucristo. Ya ahí lo dijo todo. No tiene que decir nada más para que el hombre se salve. Ya lo dijo todo. ¿Qué es lo que hacen las apariciones, los milagros, las predicaciones de la iglesia, las catequesis? Nos recuerdan lo que Dios quiere para el ser humano. De resto, no se necesita decir más, porque ya el Señor habló. Bueno, ¿cómo nos habla el Señor? A través de la tradición de la iglesia, recuerden. Primero está la iglesia, luego la Biblia. Bueno, eso ya quedó claro. La iglesia es más importante que la Biblia. Entonces la iglesia inspira, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, inspirado, escribe e inspirado determina cuáles libros son de la Biblia y lo hace con autoridad. El canon bíblico. ¿Eso quedó claro? Espero que haya quedado claro. ¿Quién dijo que la Biblia era la Biblia? Bueno, y pare de contar, no le bote más corriente a eso. Ya luego lo que hicieron fue ratificar otros papas y todo lo que quieran, ratificar lo que San Damaso había dicho. Pero la Biblia, el único que podía decir que la Biblia es el Papa. Ni ustedes ni yo, ¿qué tal ustedes? O yo diciendo, este libro es la Biblia, nos hubiera mandado para la porra. A quemar nos hubiera mandado, porque ¿quién soy yo para decir que la Biblia es la Biblia? Bueno, entonces, hoy vamos a ver, así para redondear el tema de hace 8 días, del canon bíblico, una pregunta que me hacen mucho. Padre, ¿cómo hago para saber que mi Biblia es católica? Entonces tiene que saber las traducciones de la Biblia. Hay dos problemas en las traducciones. El primer problema es que le quitan. Y el segundo problema es que le cambian. O si quito o le cambio, estoy cometiendo el peor de los pecados contra la palabra de Dios. Si yo le quito algo a la Biblia, así sea una tilde de la ley, si le quito algo a la Biblia, le estoy quitando a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica?
La Biblia protestante, 66. Ah, ya, listo, ya. Ah, le quitaron. Ah, ya saben por qué le quitaron, porque primero hubo 73 y después dijeron que eran 66. Si hubieran primero escrito 66 y luego dicho que 73, entonces nosotros le habríamos puesto y ahí hubiéramos cometido un pecado muy grave. Pero como ya habíamos dicho que 73 y aparecieron con el cuento de 66, le quitaron. Primer pecado contra la palabra de Dios, quitar. Ay del que quite. Y cambiar. Ahí viene el problema de la traducción más grave. Porque la traducción, eso no se los he dicho todavía, la traducción de la Biblia se hace de acuerdo a diferentes textos básicos que se llaman códex o códigos, es decir, aquellos textos más antiguos que se conservan hasta ahora. Solamente en el siglo pasado se descubrieron muchos libros en el Mar Muerto. Esos libros ratifican lo que la Iglesia ha traducido a lo largo de los siglos. La traducción que hace la Iglesia de una buena Biblia se basa en los códices o en los códex con X o en los códigos mejor, pero sobre todo se llaman códices. ¿Qué es un códice? Es aquel texto más antiguo que se conserva. Entonces por ahí van a colocar un códex que se llama el Códex Vaticano. ¿Qué opina ahí? Códex Vaticano. Códex Sinaítico. Códex con X. ¿Cómo? Los códex son los textos más antiguos de la Biblia en los cuales se recogen todos y se traduce. Por eso, aquí viene algo que ojalá ustedes me entiendan. ¿Quién tiene la autoridad para decir que tal o cual traducción es la correcta? Solamente la puede declarar un papa, nadie más. Porque como hay tantos códex, no tiene las mismas palabras. ¿Cómo les explico? Resulta que tomemos un ejemplo, una carta de San Pablo a los romanos. ¿Qué hicieron con la carta a los romanos? ¿Existe la carta a los romanos original? Bueno, pregunta, ¿existe algún libro original de la Biblia? ¿Original? ¿Seguro? ¿No existe o no existe? Original. No, esos son los más antiguos, los códex. Pero lo que estoy preguntando es, ¿un texto original de la Biblia existe? ¿Ah? Padre, no. Ni, no, no existe porque ya se perdieron. Un libro de 3000 años, un papiro de hace 3000 años, no existe. Y los primeros libros, las primeras hojas, folios que se escribieron en cuero, en lo que fuera, en pergamino, en fin, no existen. No existen. En ninguna parte del mundo existe un texto original de la Biblia. ¿Qué existe? Los códex, los códices. ¿Qué son los códices? Son los textos escritos más antiguos que se conocen hasta ahora. Pero más antiguo que los códex, incluso, están los escritos de los santos padres de la Iglesia. ¿Eso a quién le pertenece? A la Iglesia Católica.
Así de sencillo. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Traducciones, traducciones. Padre, ¿cómo hago para saber si la traducción de mi Biblia es católica? Muy sencillo. Tiene aprobación eclesiástica. Tiene aprobación eclesiástica. ¿Qué quiere decir aprobación eclesiástica? Que un obispo que es escogido por el Papa o una conferencia episcopal en comunión con el Papa dice, esta Biblia se puede imprimir. ¿Por qué? Porque su traducción es más o menos fidedigna, fiel a la lengua original. ¿A cuál lengua? ¿Cuáles son las lenguas de la Biblia? Hebreo, griego y arameo. No, latín no. Latín fue la primera traducción. Por eso les coloqué la tarea de buscar la Vulgata. ¿Qué era la Vulgata? Era la primera traducción al latín del griego y del arameo y del hebreo. Fue la primera traducción. Entonces, para que vayamos cerrando el tema de las traducciones. ¿Qué es una traducción? Una traducción es la transcripción de un texto a otra lengua distinta del original. ¿Sí? ¿Me dices, me expliqué bien? Estoy como inspirado hoy. ¿Qué es la traducción? Es la transcripción de un texto a una lengua distinta del original. Entonces, yo tomo un texto original y lo traduzco a mi lengua. Ah, pero padre, yo no sé traducir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los que saben, traducen. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es la fuente. ¿De cuál fuente tradujeron? ¿Y quién tiene las fuentes de la Sagrada Escritura? La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia tiene las fuentes en los santos padres y en los textos que se van encontrando. Entonces, se toma el texto original, los sabios que saben los idiomas, entonces van traduciendo. Pero siempre en la traducción que hay un problema. Siempre se pierde el sentido. Y aquí es donde yo entro a los géneros literarios. ¿Queda claro lo de la traducción? ¿Les queda claro o no? Yo traduzco, es decir, de una lengua que es un idioma distinto al mío, yo lo paso al idioma mío, pero al pasar al idioma mío, cambio muchas veces el sentido, así no quiera. ¿Por qué? Porque el idioma original, en el caso nuestro, es más pobre en palabras que el nuestro. Nosotros en el español, por ejemplo, tenemos más palabras que en el hebreo. Pero el hebreo tiene más sentidos que el español. Una palabra en hebreo puede significar muchas cosas, mientras que una palabra en español puede significar lo mismo que otras palabras. Nosotros tenemos muchos sinónimos, mientras que en el hebreo apenas hay una palabra para cada cosa. Entonces, ¿recuerdan la pelea de siempre? La palabra hermanos. La palabra hermanos en el hebreo tiene muchos significados, una misma palabra como tal, pero es precisa para significar los familiares, porque allí no importaba si era solamente hijo del mismo papá o de la misma mamá, no, eran los que pertenecían a la misma tribu, a la misma al mismo pueblo o a la misma familia, se les llamaba hermanos.
a tres clases: a la tribu, al pueblito o a la familia. Esa gente era mi hermana. Entonces, ahí es más complicado. Si yo lo paso al español y digo hermanos, mire que nosotros peleamos con la Biblia en español, más bobos, peleamos con la Biblia en español. ¿Y nosotros qué vamos a saber de hebreo, de griego? Y peleamos con la Biblia en español, porque la traducción al español es muy difícil hacerla de un idioma antiguo a un idioma moderno. Entonces el sentido, si quieren coloquen ahí en mayúscula sostenida la palabra sentido. El problema de las traducciones es el cambio de sentido, del sentido de lo que el escritor originalmente quiso decir. Traducción o interpretación es el problema. Por eso el católico no interpreta. El católico no interpreta la Biblia, el católico la lee. Por eso cuando vayan a un grupo bíblico y les digan, ¿a usted qué le dice la Biblia? Usted cierre el pico o instrúyalos. Dígales, no importa lo que a mí me diga, importa lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y lo que la iglesia diga. Porque si usted dice, es que a mí me parece que aquí dice esto, se pega una embolatadita y a uno le da hasta pesar, porque a veces nos embolatamos con cosas que no sabemos y entonces la lección divina ya van a ver que es muy distinta y no es interpretación, sino que es comparación. Pero bueno, eso no nos adelantemos. Pero muy bien, ya van cogiendo el tiro, miren que ya le van dando como cuerpo al curso. Porque el curso no es para pelear con los hermanos separados, ni para probar cosas con los ateos, no. La Biblia no es para eso. La Biblia no es para probar nada, ya todo está probado. No, la Biblia es para orar, la Biblia es para conocer a Dios, la Biblia es para instruirnos nosotros mismos, la Biblia es para corregirnos entre hermanos, para iluminar cada situación de la vida con algo que ya está dado. No vamos a descubrir nada nuevo en la Biblia. Ninguno de ustedes ni yo va a descubrir nada raro, ¿no? Que ese es el problema de malinterpretar la Biblia. Entonces, les decía, concluyamos lo de la traducción. Las traducciones entonces significa pasar de una lengua a otra, distinta de la original. Muy bien. Entonces, y tiene que ser del original, porque si yo tomo de una traducción de algo que ya fue traducido, ahí sí que es peor todavía. Son traducciones muy malas. Yo tengo que traducir del original. Para eso están los sabios y la iglesia lo ha hecho siempre y sin embargo ellos reconocen sus errores con el tiempo. Esto lo tradujimos mal. Está mejor esta traducción. Para eso en Roma está el Instituto Bíblico, que es el más importante instituto de Biblia del mundo. El Instituto Bíblico de Roma es donde se estudia todo minuciosamente, palabra por palabra de la Biblia, para llegar lo más profundo que se pueda al conocimiento exacto de la palabra de Dios. Entonces, si usted ve una Biblia que tiene 66 libros, pues no es católica. Regálela al Padre. Padre, ¿la puedo quemar? Sí. Es que es palabra de Dios, no. Está mal traducido y le faltan libros. Es que otra vez la Inquisición, que quemar libros, no. Si quiere los puede guardar, pero usted sabe que es un libro mal traducido. Yo colecciono, me gusta coleccionar Biblias protestantes, pero es para la mala traducción. Tengo mi colección de Biblias en otros idiomas. Si alguno algún día me quiere regalar una Biblia, entonces, en otro idioma también. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero de una buena traducción.
y que sea católica. Ese es lo ideal. ¿Por qué? Porque las Biblias la Biblia se ha traducido a tantos idiomas, pero lastimosamente, a veces incluso católicos han hecho traducciones malas de la Biblia. Tenemos que reconocer. Claro, es que, por ejemplo, las Biblias grandes de lujo son las más peligrosas. ¿Sí? Las traduce la abuelita del que las vende, porque esas Biblias a veces, por los dibujitos, mejor dicho, pero no estoy desacreditando el negocio, pero es para hacerles caer en cuenta. Por ejemplo, una traducción muy mala de la Biblia que es católica, porque se hizo entre católicos y protestantes, fue un gol que nos metieron, mal metido, es la Biblia de Dios habla hoy. Esa Biblia tiene una traducción muy pobre. Padre, ¿la puedo leer? Sí, porque están todos los libros completos, pero en realidad tiene expresiones muy protestantes y mal traducidas, porque al cambiar una palabra o el sentido de la palabra, yo le hago decir a la Biblia lo que no está diciendo. ¿No han escuchado? Saque su Biblia y si quiere la mía. Y usted ve, el lenguaje es muy distinto. Y una sola palabra, uno no se da cuenta. El que estudia sí se da cuenta, pero el fiel común no se da cuenta. Entonces uno coge una palabra, Padre, ¿cuál Biblia es la mejor traducción? No hay muchas, pero cómprese la de Jerusalén si puede. Yo tengo, para mí, de las Biblias comerciales o más sencillas, para mí la Biblia de América, de Verbo Divino, es como lo mejorcito, me parece. Está la Biblia del Peregrino, que es muy buena. Bueno, no hay Biblias, hay Biblias. La Biblia de Navarra, Nácar Colunga, bueno. Pero en realidad, para estudiar la Biblia, y aquí es donde los desanimo en el curso, si quieren venir dentro de 8 días bien y si no, no, es para estudiar la Biblia uno tiene que tener nociones de hebreo y de griego. Para estudiarlo, para estudiarlo. Si usted no tiene nociones de griego bíblico, hebreo bíblico, según los códices originales, entonces usted no, si se pega una encartada ni la mancha. Entonces, Padre, yo quiero saber de Biblia. Yo les doy lo que ustedes pueden asimilar. Si ustedes quieren ya ser doctoras y doctores en Biblia, pues entonces paguen en el Instituto Bíblico de Roma si es que los dejan entrar. ¿En qué sentido? Tienen que tener un nivel académico muy alto, una dedicación muy alta, porque no cualquier persona puede entrar al instituto de eso y debe tener plata. Porque es para gente que se dedique solamente a eso. ¿Ya? El que quiere estudiar Biblia de verdad tiene que dejar de comer. Tiene que dejar de comer. Es decir, alimentarse solo de la palabra de Dios. Y muchos se han vuelto locos en el verdadero sentido de la palabra. Porque es tan difícil estudiar la Biblia profundamente como se debiera estudiar, no porque la Biblia los enloquezca, no, porque el estudio es muy exigente, muy exigente. Entonces, si uno no tiene una buena capacidad intelectual, un buen ritmo de estudio, se vuelve loco. Se volvía uno loco con las tablas de multiplicar, que son tan fáciles y todavía, ahorita que están en pandemia, se, se qué, las mamás están ya chiflis con los muchachos. Imagínense estudiar. Bueno, ¿queda claro lo del tema de la traducción? La respuesta muy sencilla, padre, ¿cómo hago para saber que mi Biblia es católica? Debe tener 73 libros y ser aprobada por un obispo. Ya, con eso ustedes lo entienden. 73 libros y aprobada por un obispo o por una conferencia episcopal. Aprobada por la Iglesia Católica. Ya. ¿Entendido hasta ahí?
Mire que es muy sencillo. Entonces ya sí, yo ya no voy a coger cualquier Biblia. Ah, ya como ustedes hacen un curso, van a chicanear y van a decir, Padre, quiero una Biblia, una Biblia buena. Y empiezan, y alzan el dedito, el meñique, y le dan vuelticas. Padre, por favor, me trae una Biblia buena, no importa lo que cueste. Claro, tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, género literario, rapidito. Entendiendo el sentido, la palabra sentido es la más importante de esta lección. Entendiendo el sentido de la palabra de Dios, nosotros entonces comprendemos lo que el Señor quiere decirnos. Si yo les hablo en una lengua distinta, ustedes no me van a entender. Pero si les hablo incluso con palabras en español, pero rebuscadas, con metáforas, con comparaciones, con exageraciones, con modulaciones todas raras, ustedes tampoco me van a entender. ¿Uno cómo entiende? Dependiendo al sentido literario que en la Biblia, bueno, en toda parte llamamos género literario. Yo entiendo la Biblia, si quieren copien esa frase, yo entiendo la Biblia de acuerdo al género literario. Yo entiendo la Biblia de acuerdo al género literario. Esa frase apréndansela de memoria. Yo entiendo la Biblia de acuerdo al género literario. Un ejemplo, una parábola es lo mismo que un discurso. Ah, claro, también. Bueno, la parábola me da una enseñanza por medio de un cuentico, por medio de una historia que generalmente tiene plantas o animales. Es como algo cotidiano que se aplica a la vida, que da una respuesta a algo distinto que yo quiero entender. El discurso es muy directo, ¿sí? Es directo y ya. Por ejemplo, una carta. Una carta y un discurso. ¿Qué es la carta? La carta es más personal. Me muestra lo que hay en el corazón de la persona. Y es más puntual. El discurso es como para todos y a veces es como un regaño y todo. La carta va como con amor, dirigida a tal y pascual. Ah, una fábula, a través de que la fábula que tiene. La fábula tiene animales, una narración, desde una epopeya, es, miren, y según cada género literario, ahorita les voy a dictar así rapidito los géneros literarios, entonces, de acuerdo a cada género literario, hay una interpretación. Y hay unos géneros que solo están en la Biblia, o que son propios de la Biblia. Entonces copien allí. Solamente van a copiar. Yo explicaré lo que alcance, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que la Biblia se comprende de acuerdo al género literario. ¿Qué dijo Luterito? Martín Lutero dijo, lo que está en la Biblia eso es, al pie de la letra. Mató la Biblia. Le dio pie a que cada persona interpretara de acuerdo a lo que se imaginara.
y resulta que no es a lo que yo me imagine, es a lo que está ahí, de acuerdo al género literario. El reino de los cielos se parece. Ah, y entonces, el reino de los cielos no es, no es un granito de mostaza. Se parece. Entonces yo que conozco un granito de mostaza, entonces sé lo que quiso decir el Señor. Algo pequeño que crece. Ah, ¿y qué es lo pequeño que crece? La gracia, la verdad y la gracia. La palabra de Dios que llega a mí va creciendo, porque a medida que yo la voy leyendo, la voy comprendiendo, va creciendo. La gracia de Dios, me confieso, chiquitico, pero me levanto, grande, lleno de paz. Y también la muerte, me muero, pero resucito. Y así se aplica, una parábola se aplica a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, que parece pequeño para los ojos del hombre,